Y siguiendo con la programación de Radio María, a continuación les ofrecemos el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Habíamos quedado en el punto 170. El punto 170 y 175 tienen como título El lenguaje de la fe. Después de que habíamos terminado el apartado Mira, Señor, la fe de tu Iglesia, vamos a comentar este apartado, el lenguaje de la fe. Leo primero el punto 170. No creemos en las fórmulas, sino en las realidades que éstas expresan y que la fe nos permite tocar. El acto de fe del creyente no se detiene en el enunciado, sino en la realidad enunciada. Sin embargo, nos acerquemos a estas realidades con la ayuda de las formulaciones de la fe. Estas permiten expresar y transmitir la fe, celebrarla en comunidad, asimilarla y vivir de ella cada vez más. En el punto 170 hay dos afirmaciones, pues, que se matizan una a la otra. La primera, que cuando hablamos del lenguaje de la fe, bueno, nosotros rezamos un credo. Rezamos el credo según la versión del credo apostólico o el credo niceno, el credo largo que decíamos. Hay también otras. Esto mismo que ahora mismo estamos haciendo en el catecismo. O sea, leemos el punto tal del catecismo. El enunciado del punto es el siguiente. La Iglesia cree los sacramentos, etcétera, los mandamientos. O sea, hay unas palabras, un enunciado. Los niños cuando van a la catequesis aprenden pues unos determinados enunciados. Entonces, la primera advertencia que nos hace este punto del catecismo es, bueno, la fe la expresamos mediante unas frases, unos enunciados, pero se dice, ojo, que nosotros no es que la fe la pongamos en las fórmulas, en las palabras, sino en las realidades que éstas expresan. Esto es algo parecido a, podríamos poner el ejemplo de lo que son las imágenes para el culto. Si tenemos una imagen que representa a Jesús crucificado, o una imagen que representa a la Virgen María, etcétera, nuestra fe no está puesta en esa imagen, porque en esa imagen al fin y al cabo es de madera, es de escayola, y sería un error poner el corazón en la materialidad de esa imagen, sería casi como idolatrizarla. Ahora, tampoco se puede caer en el extremo opuesto, decir, claro, entonces no debemos de hacer ningún tipo de imagen, seamos iconoclastas, es decir, cualquier imagen es una idolatría. Bueno, pues traspasando esta comparación que hago entre las imágenes y las palabras, es decir, bueno, nosotros no es que creamos en las palabras, sino que creemos en lo que las palabras expresan. Si yo he leído una fórmula del catecismo, o sea, lo verdaderamente importante no es la frase, sino el contenido de la frase, es decir, lo que la frase indica. Ahora bien, vamos a ser claros, es decir, es que yo podría prescindir de cualquier frase, de alguna manera tengo que hablar de ese Dios en el que creo, o sea, no puedo creer sin ninguna formulación. Y lo mismo en cuanto a las imágenes. Yo ya sé que yo no estoy creyendo en la imagen de escayola, ni la de madera, ni la de piedra, sino creo en lo que ellas representan, en el amor de Dios encarnado en Jesucristo, etcétera. Pero yo soy de carne y hueso y necesito imágenes también, porque la imagen me relaciona con la verdad que expresa. Y lo mismo pasa con las fórmulas, ¿no? Con las fórmulas. Entonces, aquí puede haber dos errores. El error
de darle excesiva importancia a la imagen, a la palabra, a la frase, darle una excesiva importancia. Y el segundo error sería, mira, lo importante no son las frases, lo importante no es lo que diga el catecismo, lo importante no es lo que diga el credo, sino lo importante es tu experiencia interior, ¿no? Que digamos que esa frase te ayude a ti, ¿no? A tener una experiencia interior, y tú quédate con tu experiencia y luego prescinde de la frase. Eso también es un error. Es un error quedarse en la frase, pero es un error pretender poder prescindir de la frase. Pues no, señor, no se puede ni una cosa ni la otra. Si te quedas en la frase sin llegar, ¿no?, a tener pues una conciencia del acontecimiento que expresa, de la experiencia profunda de fe a la que te lleva esa frase, esa formulación del credo, pues te has quedado con podríamos decir, con la cáscara. Pero si pretendes prescindir de ella, caerás en la tentación de hacerte un Dios a tu medida y de deformar las realidades de la fe. Esto es lo que aquí se quiere insistir de una manera o de otra. Bien, quizás un pequeño excursus, como se dice, una pequeña introducción a una cuestión un poco filosófica, pero que, vamos, confío poder explicarla brevemente y sin liarme mucho. Vamos a ver, nuestro lenguaje es apropiado para hablar de las cosas de Dios. O sea, las cosas de Dios que nos superan en tan gran medida, pueden ser expresadas con palabras de hombres. El lenguaje humano es apropiado. Es como si uno dijese, a ver, es que el lenguaje de las hormigas puede hablar de los hombres. Oiga, las hormigas, propiamente hablando, no tienen ni lenguaje y tendrán una especie de forma de comunicación, pero en el reino animal no existen esos conceptos. O sea, es imposible. Una hormiga pues tiene una incapacidad de poder expresar, ¿no?, el lenguaje humano. A nosotros no nos pasará lo mismo para con Dios, como a las hormigas les pasa para con nosotros. A nosotros nos pasará que nosotros también, las palabras que decimos son totalmente incapaces, ¿no?, de expresar el misterio de Dios. Bueno, pues no es así. O sea, ese ejemplo que he puesto de comparando las hormigas con nosotros, como la distancia que hay entre el reino de las hormigas y el ser humano, y entre el ser humano y Dios, no sirve esa comparación. ¿Por qué no sirve esa comparación? Pues porque nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, y las hormigas pues no están hechas a imagen y semejanza del hombre. Es verdad que por una parte la distancia entre el hombre y Dios es infinitamente superior a la que hay entre la hormiga y nosotros. O sea, Dios tiene una distancia frente a nosotros infinita, pero sin embargo estamos hechos a su imagen y semejanza. Y además, Dios mismo se ha hecho hombre. Dios, en su infinita misericordia, ha recorrido la distancia que había entre Dios y el hombre, la ha recorrido en la encarnación. Y se ha hecho palabra humana, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y ha utilizado nuestros conceptos, se ha expresado con nuestras palabras. Jesucristo, habló al hombre con lenguaje humano y utilizó nuestros conceptos, nuestras frases, de manera que eso nos da una garantía, nos da una paz interior muy grande de que el lenguaje que utilizamos no son palabras vacías cuando hablamos de Dios. Porque a veces uno puede tener esa especie de tentación de decir, pero bueno, todas estas palabras que utilizamos para hablar de Dios expresan, o sea, son adecuadas o no es como hablar por no callar, ¿no? O sea, no, sí, confiamos en que el lenguaje es capaz de transmitir unas verdades. Ahora bien, digamos que hay como dos extremos
en esta, a la hora de hablar de esto que estoy expresando. Un extremo inaceptable sería decir, bueno, pues es que Dios es tan distante al hombre que cualquier palabra que digamos no tiene nada que ver con la realidad de Dios. Es inalcanzable, y la palabra del hombre, la palabra humana, es inadecuada para poder hablar de Dios, ¿no? Luego, fuera palabras, y de Dios no se puede decir nada, ¿no? Eso pues no es aceptable. Tampoco sería aceptable el extremo contrario, ¿eh? El que nos pensemos que la manera que nosotros tenemos, ¿no?, de expresión de las cosas de Dios, pues es como si Dios estuviese totalmente a nuestro alcance. No, siempre que hablamos de Dios tenemos que añadir la coletilla de, bueno, pues en la medida en que podemos conocerlo, pero Dios siempre será más que nuestras palabras, siempre nos quedaremos cortos. O sea, es decir, que hay que tener cuidado por un lado y por el otro. Nuestro lenguaje siempre es analógico. La palabra analógico, que algunos se piensa que es de tecnología digital o analógica, no va por ahí el término. La palabra analógico quiere decir que es en parte igual y en parte distinto. Es decir, nuestro lenguaje sirve en parte para hablar de Dios, pero por otra parte también hay que decir que nos quedamos cortos, que Dios es más que nuestras palabras, ¿no? Eso es lo que significa la palabra análogo, analógico. Es decir, podemos hablar de Dios, pero con la humildad de saber que nuestras palabras, nuestros conceptos expresan la realidad de Dios, pero se quedan cortos. Se quedan cortos. Dios siempre es más que lo que nuestras palabras son capaces de decir. Pero necesitamos las palabras para hablar de Dios. Es que ahora es verdad que cuando lleguemos al cielo, entonces las palabras ya podremos prescindir de ellas, porque en la visión nos abrazaremos a Dios y entonces le veremos tal cual es. Bien. Pero mientras tanto, pues las formulaciones de la fe, los símbolos de la fe, pues son necesarios, ¿no? Bueno, pues esta es la afirmación que está haciendo este punto del catecismo. Nos acercamos a las realidades de Dios con la ayuda de formulaciones. Y éstas permiten expresar y transmitir la fe, celebrarla, asimilarla, vivir en ella. Es muy importante que podamos tener unas fórmulas. Y hay que decir que la catequesis se ha pasado de un extremo al otro extremo, como muchas veces ocurre, que funcionamos con la ley del péndulo. Y un extremo era pues el de aprenderse de memoria pues toda una serie de preguntas y respuestas y formulaciones, aprenderlas de memoria, aunque no se entendiese nada, y tira millas, ¿no? Y luego el otro extremo es el de decir, bueno, es que ¿de qué sirven tantas memorizaciones? Oraciones aprendidas de memoria, de carretilla, como un lorito que no sabe lo que está diciendo el niño, ¿no? Aquí lo importante es la experiencia. Lo importante es que tú llegues a tener unas experiencias, y entonces la catequesis pues dio, ¿no?, en un momento determinado, dio un bandazo y abandonó las fórmulas que se aprendían de memoria y pasó a una especie de experiencialismo. Pues venga, pues la catequesis tenemos que reducirla consiste, ¿no?, en que un niño, un joven, un adolescente o un adulto tenga la experiencia de lo que es la cercanía de Dios, la experiencia de la solidaridad, la experiencia de la libertad, la experiencia... Ya, pero vamos a ver, ¿se puede tener experiencias prescindiendo de los conceptos? Y además eso no tiene el riesgo de ser un subjetivismo. Entonces se pegó el bandazo de pasar de una catequesis, de una mera memorización, o principalmente una catequesis de memorización, a una catequesis que pretende prescindir de fórmulas, de definiciones, de conceptos, y eso es un error. Es un error. Fue el actual Santo Padre Benedicto XVI, cuando era cardenal precepto de la doctrina de la fe, quien dio una conferencia en París los años anteriores a que todavía hubiese
se hubiese convocado el sínodo con motivo del aniversario del Concilio Vaticano II, en el que se pidió que que se elaborase este catecismo de la Iglesia Católica que aquí explicamos en Radio María. Bueno, pues en aquella conferencia famosa que el Papa dio en París, él advirtió, alertó sobre el riesgo de una catequesis experiencialista, que olvida los contenidos, o prescinde de las fórmulas, ¿no? No, y no se puede prescindir de las fórmulas, porque también las fórmulas expresan un misterio que nos supera. Por lo tanto, el resumen sería de esta primera intervención: no nos debemos de quedar meramente en las fórmulas, porque de las fórmulas tenemos que dar el salto al encuentro con el Dios vivo. O sea, es decir, es impresionante que cuando alguien ha tenido, hace poco le escuchaba a un hermano obispo, cómo fue el momento de conversión en su vida, en estos mismos micrófonos de Radio María se le entrevistó, cuál había sido el momento en su vida en el que había tenido un encuentro, ¿no? Pues un encuentro vivo con el Dios vivo, y él, bueno, pues narraba que hubo un momento en el que en el contexto de unos ejercicios espirituales, aunque él siempre había sido, ¿no?, cristiano y católico, pero en el contexto de unos ejercicios tuvo una experiencia en la oración del impacto de encontrarse con el Dios vivo y darse cuenta que detrás de las frases y de las fórmulas hay una persona, hay un Dios que sale a tu encuentro. Y cuando Dios le permite, ¿no?, tener esa experiencia, que es pasar de los conceptos y de las palabras al encuentro con la persona viva, se da cuenta y dice: oye, que esto no es cuestión de meras fórmulas, no es cuestión de meras palabras, es que más allá de las palabras hay un amor que sale a mi encuentro. Entonces, eso es muy importante en la vida, ¿eh? Ahora bien, eso no quiere decir que podamos prescindir de las palabras ni de los conceptos, sino que son necesarios, ¿eh? Son necesarios para nosotros. Es verdad que cuando hay un amor vivo, se puede prescindir, parece, ¿no?, que se puede prescindir de las palabras. Sin embargo, las palabras seguirán siendo necesarias, ¿no? Aun cuando hay un momento en el que el amor es tan vivo que parece que yo solo con mirarle y con dejarme mirar ya nos entendemos y que las palabras sobran. No, las palabras serán necesarias, ¿no? Porque precisamente somos lo que somos, y somos seres racionales, y la racionalidad forma parte de nuestra condición humana y no se puede prescindir de ella. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos en esta explicación de lo que el Catecismo llama como el lenguaje de la fe. ¿Qué importancia le damos a las palabras con las que la tradición de la Iglesia ha hablado del credo? ¿Qué valor le damos a esas formulaciones que en el Catecismo se nos han propuesto? Bien, pues la respuesta que el Catecismo da es que les damos un gran valor, sabiendo que las palabras en sí son un camino hacia una realidad. Que las palabras nosotros no nos quedamos en ellas, sino que de la palabra llegamos a la persona, porque si uno se quedase únicamente en las palabras, podía correr el riesgo de una especie de intelectualismo o racionalismo, ¿no? Como aquel filósofo o teólogo que se sabe mucho las teorías, se lo sabe todo, es capaz de expresar y explicar cualquier cosa, sí, pero palabras y conceptos racionales, pero puede ocurrir que un teólogo que sabe mucho, ¿no?, de formulaciones y de conceptos, no haya llegado a la experiencia del encuentro con el Dios vivo. Luego, ojo, las palabras son muy importantes, pero de ellas hay que llegar al encuentro con el Dios vivo, sin prescindir nunca de ellas, porque los conceptos también nos aseguran que nosotros no caigamos en subjetivismos, ¿no? Porque si malo es el racionalismo, también malo es el experiencialismo, ¿no? El pretender tener unas experiencias tuyas al margen de la revelación que Dios te ha transmitido, que te la ha transmitido en conceptos. Fijaros, hoy en día quizás la herejía de nuestros días, de nuestra cultura, de nuestro momento, no consiste tanto como en otras épocas en la negación de una verdad concreta de fe. Pues yo qué sé, pues en tiempos de Arrio niega que Cristo tenga naturaleza divina, o llega otro momento y pues en otro contexto de la fe, pues Lutero niega pues la salvación por la fe y las obras, o niega el valor de la tradición de la Iglesia y habla de la sola Escritura, al margen de la tradición de la lectura por libre. Bueno, es decir, en la historia de la Iglesia, generalmente, cuando ha habido una crisis en la confesión de la fe, pues en las herejías se han formulado negando alguna verdad concreta. Hoy en día, más bien, más que negar verdades concretas, la herejía de nuestros días consiste no tanto en negar nada, cuanto en vaciarlo de contenido. Vaciarlo de contenido. Entonces, esto es curioso, porque, por ejemplo, pues hoy en día, más que negar los milagros, pues bueno, lo que se hace es interpretar los milagros pues como sencillamente un género literario, un sentido, un símbolo de no sé qué. Y dice, bueno, pues mira, yo no es que niegue el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, no, pero ese milagro en el fondo es un símbolo de la generosidad. El niño compartió los panes y los peces que tenía, entonces, bueno, pues en el fondo, si yo también afirmo el milagro, pero el milagro es la generosidad de compartir los panes y los peces, ¿no? O yo no es que niegue la Eucaristía. Sí, yo creo en la Eucaristía, pero la Eucaristía es un símbolo, el símbolo del banquete, el símbolo de compartir en torno a la misma mesa. Ya, pero yo no estoy negando nada, lo que pasa es que estoy reduciendo. Oiga, la Eucaristía también es el sacrificio de Cristo que entregó su vida. Este es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Esta es mi sangre que es derramada por el perdón de los pecados. Y hay una presencia de Cristo en ella. Esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. Y luego, usted está un poco reduciendo la Eucaristía a un mero aspecto moral de compartir en torno a una mesa, pero se está olvidando de aspectos sustanciales, ¿no? Y la resurrección, pues lo mismo. Sí, yo creo en la resurrección, pero bueno, la resurrección no es que crean que el cuerpo pues salga del sepulcro, ¿no? No, sino resurrección pues es la vida, o sea que más allá de la muerte también hay una vida. Pero entonces, ¿qué diferencia hay entre resurrección e inmortalidad del alma? No, pues nada, pues es lo mismo, ¿no? O sea, es decir, que la herejía de nuestros días, más que negar
determinadas cosas en concreto y enfrentarse, ¿no?, contra la fe católica consiste en sí, en teóricamente lo mantengo todo, pero lo vacío de contenido, lo subjetivizo. ¿Mm? Lo subjetivizo de una forma muy grande. Aquí tengo una cita de un autor, Alain Besançon, que es profesor de la Escuela de Altos Estudios de París, que hablando sobre este tema en un artículo sobre el catecismo de la Iglesia Católica, decía lo siguiente, os leo su párrafo. La herejía no consiste ya en contradecir tal o cual punto de la doctrina, sino en sacarlo de la esfera de lo intelectual en la cual presenta su sentido. Nuestra época parece menos capaz de articular herejías, lo que exige un esfuerzo intelectual, porque también el hereje hace un esfuerzo intelectual a la hora de formular una herejía. Se abandona el lenguaje de la ortodoxia para descender a la insipidez y a la futilidad, donde se pierden los contornos de las afirmaciones. Los latiguillos lingüísticos sustituyen al pensamiento, dando el pego para ocultar la ausencia de ideas. No son pocos los que sienten cierta aversión a un título como Catecismo de la Iglesia Católica, quizás porque están acostumbrados a un lenguaje más corredizo que les permite más ambigüedades. Bien, como veis, pues este tipo de reflexión quiere que le demos importancia a la formulación de la fe, que es el tema del cual estamos hoy comentando. El lenguaje de la fe tiene su importancia. Y con esto no quiere decir que nosotros propongamos un tipo de enseñanza del catecismo meramente de aprenderse las cosas como un papagayo de memoria sin entender lo que estamos diciendo. No quiere decir eso. Que ya veis que en la explicación del catecismo, pues en este programa procuramos razonar y procuramos explicar las cosas. Luego, el modelo que la Iglesia propone no es el de un aprendizaje, podemos decir, infantil, no. Creo para entender. Y el acto de fe, de adhesión, después me pide él mismo, me pide entender aquello a lo que me he adherido. Pero es muy importante también la formulación de la fe. Y sin ella, cuando hemos prescindido de saber expresar bien la fe, sin ella hay una pérdida muy rápida de la riqueza de los misterios de la fe en nosotros. Hay un reduccionismo, cada vez vamos bajando más el listón, vamos bajando el listón y al final son conceptos difusos. Lo importante pues es tener una actitud, pero vamos a ver, las actitudes interiores también necesitan ser expresadas con propiedad. Las actitudes interiores también requieren de un aprendizaje concreto, pues de los mandamientos, de la ley de Dios, de los mandamientos de la Iglesia, de las bienaventuranzas, de las virtudes, cuáles son las virtudes morales, las virtudes... O sea, es decir, no seamos tan ingenuos para pretender un tipo de pedagogía que es capaz de prescindir de los conceptos, que eso es un error. Dentro de las emergencias educativas, de la alerta educativa, de la que muchas veces ha hablado Benedicto XVI, que él ha llamado la atención de que en Europa, en Occidente, vivimos una auténtica alerta educativa, pues yo creo que una de las causas de esa alerta educativa es que hubo un momento en el que una pedagogía, yo diría romántica, equivocada y poco conocedora del ser humano, que pretendió pues prescindir de la memorización, prescindir del lenguaje conceptual, pues únicamente pues para transmitir en las aulas, para transmitir experiencias, ¿no? Pero mire usted, no se pueden transmitir experiencias sin una enseñanza conceptual concreta. Y esa crisis pedagógica ha hecho mucho daño y ha hecho que crezca en gran parte el analfabetismo cultural y esa alerta educativa de la que Benedicto XVI nos ha llamado la atención con frecuencia. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
Continuamos con este apartado, el lenguaje de la fe. El punto 171 dice así: la Iglesia, que es columna y fundamento de la verdad, guarda fielmente la fe transmitida a los santos de una vez para siempre. Ella es la que guarda la memoria de las palabras de Cristo, la que transmite de generación en generación la confesión de fe de los apóstoles. Como una madre que enseña a sus hijos a hablar y con ello a comprender y a comunicar, la Iglesia, nuestra madre, nos enseña el lenguaje de la fe para introducirnos en la inteligencia y la vida de la fe. Un hermoso punto del catecismo en el que nos recuerda que la Iglesia madre, como buena pedagoga, también nos enseña a expresar la fe con fórmulas concretas, como nuestras madres lo han hecho, que siempre en este programa me habéis oído muchas veces que la imagen más cercana, más próxima que tenemos para hablar de las cosas de Dios es la de la familia, igual que la madre nos transmite amor, pero ese amor también nos lo transmite a través de palabras concretas, un canto, una canción de cuna, pues enseñarnos a hablar, enseñarnos a decir fórmulas. O sea, es decir, no es incompatible el amor que transmite una madre con esas palabras en las que le inicia a un niño a hablar. No es incompatible. Pues algo parecido pasa con la Iglesia, nuestra madre. Nos quiere llevarnos a que tengamos una experiencia de encuentro con el Dios vivo, y para eso utiliza conceptos, utiliza palabras, ¿no? Aquí el catecismo, citando un texto de la palabra de Dios, 1 Timoteo 3:15, hace una afirmación que es, bueno, pues políticamente incorrecta donde las haya, ¿no? O sea, atrevida, ¿no? Pero es que es palabra de Dios. La Iglesia, que es columna y fundamento de la verdad, madre mía, yo creo que en nuestra cultura relativista, pues decir esto es que le puede chirriar más de una mente secularizada, ¿no? La afirmación fundada en la palabra de Dios de que la Iglesia es columna y fundamento de la verdad. Yo soy consciente de que hacer esta afirmación, pues es que es entrar en conflicto con el dogma del relativismo, ¿no? Como en aquella película de la niña del exorcista, que cuando veía al sacerdote es que chirriaba y le daba vueltas la cabeza. Algo así pasa con esta cultura relativista cuando se afirma pues que la Iglesia es columna y fundamento de la verdad. Así la ha querido Jesucristo. Él tiene misericordia de nosotros y quiere que la madre nos ayude a hablar con Dios, que la madre nos enseñe a formular, igual que una madre le dice al niño: a ver, di papá, di mamá, y le enseña a hablar. Pues sí, la Iglesia, nuestra madre, nos enseña a hablar con Dios, nos enseña a hablar de Dios, nos enseña a hablar a Dios, etcétera, etcétera. Porque ella guarda, la Iglesia guarda la fe transmitida en la tradición de la Iglesia, en ese depósito de la fe que se le ha encomendado. Como una madre enseña a sus hijos a hablar, a comprender, a comunicar. Mamá, ¿y qué significa esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Es impresionante, ¿no? Cuando a los niños les daré esa época en la vida en la que tienen que... ¿Y por qué? ¿Y por qué? Bueno, pues también la Iglesia responde a esos porqués en su catequesis, en su enseñanza. Y creo que además tenemos que estar muy abiertos a un mundo que tiene muchas preguntas que formular, y tenemos que buscar cauces para responder a esas preguntas. El mundo está hambriento, ¿no? Y sediento de esa verdad revelada por Dios y encomendada a la Iglesia. Yo creo que la Iglesia tiene que tener entre sus prioridades el decir: a ver, vamos a utilizar muchos recursos, pues esfuerzos, personas, etcétera, a poder responder todas esas preguntas y cuestiones. Por ejemplo, cuando vemos en los programas de Radio María la cantidad de oyentes que llaman haciendo preguntas, etcétera, eso también es un signo de los tiempos, el signo de que el hombre busca saber de Dios. Busca saber de Dios. Es verdad que no solo es cuestión de saber de Dios, sino que también es importante que ese saber de Dios nos lleve a convertirnos y a tener
una experiencia de nacer de nuevo. Sí, sí, de acuerdo, pero es importante saber de Dios. O sea que tenemos que dedicar esfuerzos también a formarnos bien. A que yo, para poder dar razón de mi fe, pues bueno, voy a estudiar, voy a leer alguna obra explicativa del catecismo, esto, lo otro, de más allá. La Iglesia quiere también que desarrollemos esa faceta que el hombre tiene, que es pues conceptual, a través de las formulaciones de la fe. Tengo aquí un texto de San Cirilo de Jerusalén, muy jugoso, en el que él habla sobre la importancia del símbolo de la fe, o sea, de las fórmulas con las que la tradición de la Iglesia ha confesado. La palabra símbolo de la fe, que igual es una palabra que nos puede confundir un poco, la palabra símbolo de la fe quiere decir las formulaciones, los conceptos, las frases con las que la Iglesia ha confesado esa fe, la formulación del credo, etc. Y dice San Cirilo de Jerusalén: al aprender y profesar la fe, adhiérete y conserva solamente la que ahora te entrega la Iglesia, la única que las Santas Escrituras acreditan y defienden. Como sea que no todos pueden conocer las Santas Escrituras, unos porque no saben leer, otros porque sus ocupaciones se lo impiden, para que ningún alma perezca por ignorancia, hemos resumido en los pocos versículos del símbolo el conjunto de los dogmas de fe. Fijaros, San Cirilo de Jerusalén, en lo que está diciendo aquí, como es consciente de que no es tan fácil que tengamos acceso a las Sagradas Escrituras, primero porque son amplias, porque hay que saber entenderlas bien. Dice, muchos no saben leer. En tiempos de San Cirilo de Jerusalén mucha gente no sabía leer. Dice, bueno, hemos hecho un esfuerzo pedagógico de resumir en pocas frases ese símbolo del credo, en el que uno tiene el resumen de la Sagrada Escritura. Procura, pues, que esta fe sea para ti como un viático, dice San Cirilo de Jerusalén, como un viático que te sirva toda la vida, y de ahora en adelante no admitas ninguna otra, aunque fuera yo mismo quien cambiase de opinión, te dijera lo contrario, o aunque un ángel caído se presentara ante ti disfrazado de ángel de luz y te enseñara otras cosas para inducirte al error. Pues si alguien os predica un evangelio distinto del que os hemos predicado, seamos nosotros mismos o un ángel del cielo, sea maldito. Oye, mira, si algún día vieses que yo mismo, dice San Cirilo de Jerusalén, y además, ahora lo voy a decir yo, lo va a decir José Ignacio, si algún día vieseis que yo pierdo la cabeza y que todo esto que estamos predicando en el catecismo yo le diese la espalda, o si algún día quedase patente que yo con mi vida estoy contradiciendo lo que he predicado, etcétera, pues como diciéndolo en términos populares, ¿no? Pues pasar absolutamente de mí, no os escandalicéis por mi persona, pero quedaros con lo que os he transmitido. Me parece algo, esta frase de San Cirilo de Jerusalén, nos la podríamos aplicar todos los predicadores. Señor, que nadie, que por mi culpa, que por mi antitestimonio, nadie se separe de ti. Y a las personas a las que nos dirigimos le decimos, mira, si algún día tal cosa ocurriese, que fuésemos un antitestimonio, un escándalo, ¿no? Quedaros con la transmisión de la fe que os dirigimos, y no titubeéis ni un segundo por culpa de nuestro antitestimonio. Lo importante es el contenido de la fe que hemos transmitido. Y continúa San Cirilo, esta fe que estáis oyendo con palabras sencillas, retenedla ahora en la memoria, y en el momento oportuno comprenderéis por medio de las Sagradas Escrituras lo que significa claramente cada una de sus afirmaciones. Esto también es muy importante. Es lógico que alguien cuando aprenda, bastantes de las cosas que está aprendiendo, en un primer momento no las entiende plenamente. De momento las memoriza, con un grado de comprensión, pues quizás mínimo o mediano, y con el paso del tiempo ya irá profundizando más en el significado de lo que aprendió.
Aquí en el Catecismo hemos explicado el significado del Padre Nuestro. Y fíjate si el Padre Nuestro lo aprendimos de pequeñitos. Pero de pequeños lo entendíamos como pequeños, luego lo entendíamos como adolescentes. Y finalmente el Señor quiere que lo entendamos pues, en la ancianidad de la vida, etc. Porque tenéis que saber que el símbolo de la fe no lo han compuesto los hombres según su capricho, sino que las afirmaciones que en él se contienen han sido entresacadas del conjunto de las Escrituras y resumen toda la doctrina de la fe. Y a la manera de la semilla de mostaza, que a pesar de ser un grano tan pequeño, contiene ya en sí la magnitud de todas las ramas, así también las pocas palabras del símbolo de la fe, es decir, del credo, resumen y contienen como en una síntesis todo lo que se da a conocer en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Palabras de San Cirilo de Jerusalén. Velad pues, hermanos, y conservad la tradición que ahora recibís y grabadla en lo profundo de vuestro corazón. Tú graba el credo, bien aprendido, grábalo en tu corazón. Poned todo cuidado, no sea que el enemigo, encontrando a alguno de vosotros que esté desprevenido, le robe este tesoro, o bien se presente algún hereje que con sus errores contamine la verdad que os hemos entregado. Recibir la fe es como poner en el banco el dinero que os hemos entregado. Dios os pedirá cuenta de este depósito. Es fuerte, esta expresión de San Cirilo de Jerusalén, dicha hace 1500 años, ¿no? Ojo con que te guarden con que te roben el depósito de la fe. Tú guárdala como un tesoro y poco a poco ya la irás entendiendo. Dice el Evangelio, María guardaba estas cosas y las meditaba en su corazón. Tú has recibido el depósito de la fe. Dios ya te irá poco a poco desmenuzándolo y dándolo a entender, pero guárdalo. Y termina diciendo San Cirilo, ahora, si se te entrega el tesoro de la vida, pero el Señor, el día de su manifestación, te pedirá cuenta de él, cuando aparezca como el bienaventurado y único soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único poseedor de la inmortalidad, que habita en una luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. Todavía no hemos podido ver el misterio de Dios, pero lo estamos entreviendo y lo estamos pregustando a través de la confesión de la fe, a través de esas fórmulas en las que la Iglesia nos educa para introducirnos en el camino de Dios. Lo dejamos aquí, damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Radio María le ofrece la oportunidad de recibir en su casa sus programas favoritos. Ahora lo puede hacer a través de nuestra página web www.radiomaria.es o bien llamándonos al 902 500 518. 902 500 518. Pídanos el programa que más le interesa en cualquiera de sus emisiones, especificando el día y la hora que lo ha escuchado. Solo nos tiene que decir si lo quiere en CD de audio o CD o DVD en MP3. Haga su solicitud en el 902 500 518 y en www.radiomaria.es. Radio María, más cerca de usted. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? Buenos días, Monseñor. Sí, Mi nombre es Vicenta Nieto. Adelante. De Madrid. Mire, le comento, padre, es que yo tengo dudas cuando usted nos ha dicho hace un ratito, que nunca nadie ha visto a Dios. Y bueno, pues en algunas revelaciones, los libros, los santos, a veces nos dicen, pues Dios se ha revelado, Dios ha visto al Señor,
pues la transfiguración, o no sé, que nos hablara un poquito de este tema para que me quedara un poquito más claro cuando dice Dios no ha visto, o sea, nadie ha visto a Dios y algunas personas, algunos santos no lo han visto. A ver cómo es esto, ¿de acuerdo? De acuerdo, Gracias. muy bien, vale. Vamos a ver, aunque haya podido haber también experiencias concretas y particulares, ¿no?, de determinados santos, bueno, también el mismo San Pablo, en sus cartas dice cómo fue arrebatado al tercer cielo, ¿no? Y dice, y tuve una experiencia, etcétera. También otros pasajes, Ezequiel en el Antiguo Testamento, o sea, hay muchos momentos, el caso de la transfiguración en el monte Tabor, etcétera. Hay muchos momentos en los que la Sagrada Escritura, y como usted ha dicho también, pues en la propia vida de los santos, hay experiencias de Dios muy fuertes. Experiencias de Dios muy fuertes que pueden llegar a ser interpretadas como un ver a Dios. Ahora, eso que por ejemplo, ese hablar de Moisés con Yahvé, que dice el Antiguo Testamento que hablaba con Yahvé cara a cara, y tal es así que cuando Moisés bajaba del monte Sinaí de hablar con Dios, su cara brillaba porque había hablado con Dios y se tapaba el rostro con un velo, para que la gente no se quedase impresionada de ver cómo resplandecía el rostro de Moisés, etcétera. Bueno, pues esa experiencia de Moisés, la del monte Tabor, la de San Pablo, la de etcétera, etcétera, son experiencias místicas profundas de Dios, pero que no se pueden confundir con la visión beatífica del cielo. La visión beatífica del cielo, el ver a Dios, es otro nivel, otro grado de la experiencia de Dios, que incluso aquí las experiencias místicas de los santos no llegan a la visión beatífica de Dios, que se tiene en el cielo. O sea, la experiencia del cielo es superior a la que han tenido aquí todos los santos en esos momentos tan fuertes que han tenido de experimentarle a Dios. Con lo cual también para nosotros es un gran consuelo, porque nos dice, fíjate tú, si yo leo la experiencia de Santa Teresa de Jesús, etcétera, etcétera, y si esto todavía no llega a la experiencia del cielo, ¿qué no será el encuentro con Dios? Bueno es también hacerse esa reflexión. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Hola, muy buenos días, monseñor. Adelante. Buenos días, muchísimas gracias, Yolanda de Zaragoza. Adelante, Yolanda. Mire, quisiera preguntarle, puede ser que vaya un poco al hilo del tema que está tratando hoy. Y bueno, en un libro que estoy leyendo, pues nos dice que la vida espiritual es importante recordar que la religión es un medio, no un fin, y que muchas veces nos quedamos en las normas, en las leyes, en las doctrinas, y se nos escapa un poco lo divino. Nos dice que divinizamos la seguridad personal y no somos capaces de ver a Dios en las dimensiones inhóspitas de la vida, que divinizamos la religión y por eso no lo vemos en donde no hay religión. Entonces, que atribuimos un género a Dios y se nos escapa la presencia en todas partes y en todas las personas. Entonces, quisiera un poquito que nos diera su opinión. De acuerdo. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Bien, gracias a usted. Vamos a ver, ese tipo de expresiones pueden tener una parte de verdad, pero yo creo que nuestra cultura actual se está abusando de ese tipo de expresiones. Claro que es obvio que existe el riesgo de que uno se quede pues en las formulaciones, como por ejemplo hoy mismo ha dicho el catecismo, que ojo, que en el lenguaje de la fe no nos podemos quedar en las fórmulas, que de las fórmulas tenemos que pasar a la realidad, de las fórmulas, a la realidad, a la experiencia, ¿no? A la experiencia y a la conversión personal, al encuentro con el Dios vivo, que sería un error el decir, yo me quedo, me sé de memoria todas las formulaciones de la fe y sí, pero ojo, esas formulaciones tienen que ser, ¿no? Pues son como el continente en el que se guarda un contenido y el contenido es el Dios vivo con el que tú tienes que encontrarte, etcétera. Bien, eso, en ese sentido, ese tipo de expresiones como las que el oyente ha leído en ese libro son ciertas, ¿no? Pero yo creo que hoy en día hay una inflación muy grande diciendo, bueno, aquí lo importante no es la religión, lo importante es la espiritualidad. Las religiones todas son relativas. Oiga, vamos a ver, yo no acepto ese tipo de afirmaciones porque en el fondo
cuando decimos que lo importante no es la religión, sino que son la espiritualidad, es como si estuviesen negando o olvidando que Dios se ha revelado por un conducto objetivo. Y ese conducto objetivo por el que se ha revelado es Jesucristo. Luego, la religión cristiana no es una construcción del hombre, sino que es un acontecimiento por el que Dios llega a nosotros. Y detrás de ese tipo de concepciones que dicen, bueno, aquí lo importante no es la religión, hay que prescindir más de la religión para llegar... No, perdone, el que dice ese tipo de cosas es que no se acaba de enterar de que la religión no es una construcción del hombre. La religión cristiana es un acontecimiento, una iniciativa de Dios que ha venido a nuestro encuentro, es una revelación objetiva. Luego, no es posible encontrarse con el Dios vivo al margen de la revelación que Él ha tenido en Jesucristo. Es una tendencia al subjetivismo que tenemos en nuestra cultura grande. O sea, luego, sí es cierta el primer factor que he dicho, que ojo con agarrarse a fórmulas y con un racionalismo que se piensa que por saberse de memoria, ¿no?, toda la teoría, no, uno puede saberse toda la teoría, pero en la práctica no estar convertido. Eso es verdad. Pero lo segundo es, ojo con pensar que la teoría en el fondo es construcción humana. No, perdón, esa teoría es una revelación de Dios. Dios nos ha revelado su camino de salvación. Luego, no relativicemos la revelación y la religión cristiana, que la revelación cristiana no es una construcción del hombre, sino que es Dios que sale a nuestro encuentro. Y eso de que en nuestra cultura actual se tienda a decir espiritualidad sí, religión no, eso es la nueva era. Ese es el puro subjetivismo y el relativismo que vivimos en nuestros días. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días. Sí, soy Consuelo, de Madrid. Adelante. Yo es que tengo dificultades a veces cuando digo, por ejemplo, ¿qué haría Jesús en mi lugar?, ¿no?, que es una pregunta en algunas circunstancias. Yo soy creyente, pero no tengo suficiente fe y me gustaría tenerla. Llevo desde muchísimo tiempo queriendo tener más fe. Yo no sé lo que haría Jesús en mi lugar. A mí a veces Jesús me da un poco de miedo. O sea, cuando por ejemplo la higuera no fue capaz de darle fruto, no tenía frutos para darle, y él le dice que no va a volver que se seca, vaya, al día siguiente está seca. O cómo le echa la bronca a los discípulos, que después de todo, pues ellos le querían y hacían lo que podían. O como, no sé, en algunas circunstancias, ¿no? Por ejemplo, el echar a los mercaderes, podía haberlo dicho con otra suavidad. No sé, a mí me da... No acabo de entender yo esto. Bien, vamos a ver. Yo creo que, en primer lugar, con respecto a lo que ha dicho, usted dice, yo quiero tener más fe. Sin duda alguna, ese es el camino de poder tenerla. Santo Tomás de Aquino dice, para poder tener más fe hay que tener hambre y sed de Dios. Y creo que usted la tiene, y por eso esté y permanezca abierta, que Dios le irá fortaleciendo la fe. Con respecto a esa especie de miedo ante Jesucristo, yo le diría, tenga usted confianza en la revelación. La revelación nos está hablando de lo que necesitamos y también, mire usted, pues yo creo que Dios tiene la pedagogía propia de, vuelvo al ejemplo de la familia. También en nuestra familia, al mismo tiempo que nos han dado una palabra de cariño, nos han dado un azote. Y el azote tiene la misma finalidad que el beso. Igual que el burrito se mueve por una parte, por atrás, por el palo, y por delante por la zanahoria. También así, por ejemplo, ¿no? Usted ha puesto ejemplos concretos. Pues igual que Jesucristo expulsa a los mercaderes del templo y hace aquel signo profético, al mismo tiempo, cuando los apóstoles dicen, no nos han querido recibir, pedimos al cielo que envíe una lluvia de fuego y que acabe con estos que no han querido recibirnos. Pues Jesús les dice, mira, no sabéis de qué espíritu sois. Guarda tu espada, y etcétera, etcétera, etcétera. O el mismo Jesús que maldijo aquella higuera porque no había dado fruto, cuando le dijeron si cortaban aquella otra higuera, dice, no, déjala un año más, a ver si da fruto, la acabaremos, la abonaremos y a ver si para el año que viene da fruto. Es decir, que es el Dios vivo, el Padre verdadero, la Madre,
que nos acompaña, que es capaz de utilizar fortaleza y ternura, queriendo siempre mover nuestro corazón hacia el amor de Dios, ¿no? Luego, no le tenga usted miedo a la autoridad de Dios, porque en Dios autoridad y amor es lo mismo, como seguro que usted también lo hace con sus hijos, que también usted con sus hijos, si usted es casada y tiene hijos, habrá utilizado, movida por el mismo amor, la autoridad, habrá utilizado y habrá pegado un golpe encima de la mesa cuando ha sido necesario y habrá puesto una palabra de ternura cuando era necesario, ¿no? O sea, confíe en la revelación, que además es absolutamente complementaria en esas facetas que parecen contraponerse y lo que hacen es conjugarse. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Finaliza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián.